Bueno, es un gozo para mí estar aquí y tener el privilegio de predicar la palabra del Señor el día de hoy. Y les pido por favor, si tienen sus Biblias aquí, que abran sus Biblias en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13 vamos a estar predicando el día de hoy. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Y mientras buscan en sus Biblias ahí, quisiera comenzar haciendo la siguiente afirmación. Cuando leemos las cartas del Nuevo Testamento, debemos recordar que estas cartas no fueron escritas en el vacío. Cada carta del Nuevo Testamento responde a situaciones reales, necesidades concretas que estaban enfrentando las iglesias. Y en el caso de la carta a los filipenses, una de las razones prácticas por la cual el apóstol Pablo escribió esta carta fue para expresar gratitud a la iglesia en Filipos por el apoyo económico que habían enviado a través de Epafrodito. Entonces, Pablo escribió esta carta. Uno de los motivos es que deseaba verdaderamente darle gracias a los filipenses por su apoyo económico. Y en medio de este contexto, del contexto de la ofrenda que Pablo había recibido de parte de los filipenses, Pablo desea enseñarles en estos versículos una enseñanza fundamental para la vida cristiana. Pablo desea enseñarles la importancia de estar contentos, satisfechos, plenos en toda circunstancia, y deseaba compartir con esta joven iglesia el secreto para estar siempre contento. Y ese es el título de esta predicación: el secreto del contentamiento cristiano. Y antes de empezar, me gustaría ofrecerles una breve definición. ¿Qué significa estar contentos bíblicamente? ¿Qué es el contentamiento tal y como Dios lo define? Y podemos decir que el contentamiento es lo siguiente. El contentamiento bíblico, como lo entendía Pablo, es aprender a estar satisfecho con lo que Dios da, cuándo lo da y cómo lo da. De nuevo, es aprender, es decir, es algo que no fluye naturalmente, a estar satisfecho, feliz con lo que Dios decida darnos, en el momento en que Él lo quiera dar y de la forma que Él quiera darlo. Ese contentamiento, como decían los puritanos, es un estado del alma en el que un creyente logra encontrar paz en cualquier circunstancia. No porque las circunstancias sean todas agradables, sino porque Cristo es suficiente. A partir de eso, entonces, la exhortación central la exhortación central del pasaje y de la predicación es la siguiente. Esta es la frase que espero que puedan estar meditando, no solo en este tiempo, sino también recordando durante la semana. Y es esta la exhortación del texto: vivamos en cada circunstancia con contentamiento, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Déjenme leerla una vez más. Vivamos en cada circunstancia con contentamiento, porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Entonces vamos a considerar 3 elementos del contentamiento cristiano que Pablo nos muestra en este texto.
Y vamos a Filipenses capítulo 4 para leer el pasaje y luego poder orar. Dice así la palabra inerrante e infalible de nuestro glorioso Dios. Me alegré grandemente en el Señor, que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Amado Señor, clamamos en este momento porque el poder de tu Santo Espíritu nos ayude a comprender la importancia de estar siempre satisfechos en ti. Aplica esta palabra de la manera que solo tú puedes hacer. Abre nuestros corazones, conmueve nuestro espíritu, confronta nuestros pecados para que aprendamos a encontrar satisfacción en Cristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a comenzar. La primera observación que encontramos en este pasaje es que el contentamiento bíblico ve a Dios en todo. Dice el versículo 10, me alegré grandemente en el Señor, de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. Entonces el pasaje que estamos estudiando el día de hoy comienza con la expresión de alegría del apóstol Pablo al saber que los filipenses habían reavivado su cuidado económico hacia él. Y quiero que notemos dos elementos importantes que veo en estos versículos. Primero, Pablo dice, me alegré grandemente en el Señor. Y noten ese detalle, me alegré grandemente en el Señor. ¿Por qué esto es tan importante? Porque Pablo nos está enseñando que en última instancia, la ofrenda que había recibido de parte de los filipenses tenía una causa final, una causa definitiva, y es que esa ofrenda venía de parte de Dios. Era Dios quien había movido el corazón de los filipenses a ser generoso. Era Dios quien había provisto para las necesidades económicas de esa iglesia. Era Dios quien había movido el corazón de Epafrodito para ir a él. Era Dios quien cuidó a Epafrodito en el camino hacia Roma. En resumen, Pablo sabía que esa ofrenda que estaba recibiendo era una muestra del cuidado de Dios por él mientras estaba preso. Ahora, esto es tremendamente importante para nosotros, hermanos, porque Pablo nos está enseñando que para poder estar contentos tenemos que aprender a ver a Dios en todas las circunstancias. Debemos ponernos los lentes de la fe para aprender a ver la obra maravillosa de un Dios bueno y soberano. Ahora, mis hermanos, ¿ustedes saben por qué esto es tan difícil para nosotros? Es difícil porque nosotros sufrimos de miopía espiritual. La miopía, médicamente hablando, es cuando el ojo
enfoca la luz antes de llegar a la retina. ¿Cuántos miopes hay aquí, además de mí? Ok, muy bien. Me ven bien, ¿no? Bueno, ¿y qué es entonces la miopía? Básicamente la miopía es que uno ve bien de cerca, pero vemos borroso de lejos. En palabras simples, vemos lo que tenemos delante, muy cerca, pero somos incapaces de ver con claridad a larga distancia. Entonces, ¿por qué digo que somos miopes espirituales? Porque muchas veces solo podemos ver lo que está enfrente de nosotros. Vemos nuestros problemas, vemos nuestra angustia, vemos el dolor, pero no alcanzamos a ver a larga distancia qué es lo que Dios está obrando más allá. No logramos ver a largo plazo, a larga distancia, cómo es que Dios está obrando sus propósitos en nosotros. Y mis hermanos, si queremos ser verdaderamente felices, tenemos que aprender a ver más allá de lo inmediato. Debes dejar esa miopía espiritual y empezar a ver el Dios que obra todas las cosas para tu bien. Eso es lo que vemos en Pablo. Él podía ver más allá de sus prisiones. Él podía ver cómo el Dios soberano seguía en absoluto control de sus circunstancias. Ahora bien, la segunda observación que vemos en estos pasajes es que encontramos aquí que aunque Pablo sabe que la ofrenda viene de parte de Dios, eso no anula que él esté verdaderamente feliz por el amor de los filipenses hacia él. Pablo está verdaderamente agradecido por la ofrenda. ¿Por qué? Porque esta ofrenda era una muestra del amor de Dios a través de su pueblo. Él sabía que esta iglesia lo amaba. Piensen, por ejemplo, en la vida de Epafrodito y su cuidado hacia Pablo. Epafrodito viajó más de 1200 kilómetros desde Filipos hasta Roma, enfrentando no solo un trayecto largo, sino además un trayecto peligroso. Epafrodito se enfermó en el camino. ¿Por qué? Porque era un viaje extenuante, agotador. Y eso era una muestra del amor de Cristo hacia Pablo. El amor de un hermano que estaba dispuesto a arriesgar todo con tal de que el evangelio siguiera avanzando por medio de Pablo. La vida de Epafrodito era un reflejo del amor sacrificial de Cristo y eso le causaba alegría a Pablo. Y qué gozo debería ser para nosotros eso también, ¿no? Saber que en medio nuestro hay hermanos que nos aman, que nos cuidan cuando estamos enfermos, que oran por nosotros, que ofrendan cuando estamos en necesidad. ¿Puedes ver cómo Dios está cuidando de ti a través de otros? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a dar gracias por tus hermanos en la fe? Gracias, Señor, por estos hermanos, por esta iglesia, por estos líderes, Señor, que tú nos has dado. Y eso, mis hermanos, nos va a ayudar a estar contentos en el Señor, puesto que aprendemos a ver a Dios obrando en absolutamente todo y aprendemos a valorar el amor que Dios nos está dando a través de su pueblo. Ahora, algo muy importante que Pablo desea que entendamos es que su contentamiento
no dependía de sus circunstancias. Él no estaba solamente feliz porque había recibido una ofrenda o porque Epafrodito había logrado llegar. Pablo estaba feliz si esas cosas estaban o no estaban. Y eso nos conduce hacia nuestro segundo punto. El contentamiento verdadero permanece en cualquier circunstancia. Versículo 11 dice así: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Aunque Pablo estaba verdaderamente alegre y agradecido por la ofrenda que había recibido, él quiere dejarle claro a esta iglesia que su contentamiento no descansaba en eso. Su contentamiento no descansaba en lo que había recibido. Y lo interesante en este pasaje es lo que Pablo dice. Y lean por favor conmigo lo que dice el versículo 11. Dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y eso es importante, ¿no? Porque Pablo nos está enseñando a nosotros que el contentamiento no es algo que se produzca naturalmente. El contentamiento es algo que debe aprenderse. Es algo que tiene que ser cultivado. Es un estado del alma que tú tienes que pelear, trabajar, luchar para llegar a experimentar el contentamiento. ¿Y por qué hay que aprenderlo? Porque lo que fluye naturalmente de nosotros es justamente lo opuesto. El descontento, la queja, la murmuración, es lo que fluye de nuestro interior, es lo que se hierve en el corazón caído del ser humano. Somos naturalmente personas insatisfechas. Todo el mundo está descontento. ¿Están descontentos con el presidente? ¿Están descontentos con su salario? ¿Están descontentos con su apariencia física? ¿Con la pareja que poseen? ¿Con el trabajo que hacen? ¿Con la casa que el Señor les dio? Y básicamente con todo. ¿Por qué? Porque la insatisfacción es parte de nuestra naturaleza caída. De hecho, uno de los grandes pecados de Adán y Eva en el huerto del Edén fue el descontento. Ellos literalmente, mis hermanos, tenían todo: provisión, comunión con Dios, un matrimonio perfecto, un entorno maravilloso y sin pecado. Todo había sido creado bueno y bueno en gran manera. Sin embargo, eso no fue suficiente para ellos. Y parte de la tentación que Satanás introdujo fue esta: tú necesitas algo más para ser feliz. Tú necesitas algo más para estar satisfecho. Dios te está privando de algo que a ti te falta. Y desde entonces la humanidad ha vivido buscando algo más, convencida de que Dios no es suficiente. Por eso Pablo dice: ¿saben? Yo he tenido que aprender a estar satisfecho. Y no ha sido fácil. De hecho, para que Pablo aprendiera esta lección y para que nosotros mismos aprendamos a estar satisfechos,
A veces Dios tiene que usar circunstancias difíciles, circunstancias complejas. Pablo aprendió a través del sufrimiento, del dolor físico. Él experimentó la inseguridad de naufragios, persecuciones, problemas en las iglesias. Pero también aprendió a dar gracias por los momentos de paz que tuvo. Pablo dice en este pasaje literalmente, en todo y por todo he aprendido el secreto del contentamiento. Así como el fuego purifica el oro, Dios usó cada circunstancia de la vida del apóstol Pablo para refinar su corazón y hacerle una y otra vez esta pregunta. Pablo, ¿soy yo suficiente para ti? Pablo, ¿soy yo suficiente para ti? Y déjame hacerte esta pregunta a ti, mi hermano. ¿Es Cristo suficiente para ti? Mis hermanos, ¿es Cristo suficiente para ti? ¿Es suficiente cuando estás enfermo? ¿Es suficiente cuando falta la provisión? ¿Es suficiente cuando ves a tus hijos sufrir o cuando hay problemas en tu matrimonio? Y si somos honestos, somos personas tan insatisfechas. Somos personas tan quejumbrosas. Vivimos murmurando contra Dios, como Israel murmuraba contra Dios en el desierto. Nos quejamos por el maná, nos quejamos por el agua, nos quejamos por el liderazgo de Moisés, nos quejamos contra Dios mismo en lugar de dar gracias por todas las bendiciones que nos da. A veces pareciera que viviéramos en un estado de insatisfacción constante. Nunca hallamos paz y siempre estamos buscando algo más. Queremos más dinero, mejor salud. Queremos que nuestros hijos sean de cierta forma. Queremos que nuestros esposos y esposas sean diferentes. Queremos que nuestras casas luzcan distintas. Vivimos comparándonos con otros, codiciando lo que otros tienen y envidiando a otros porque no estamos contentos con lo que tenemos. Y Dios, mis hermanos, hoy nos está llamando a arrepentirnos de esa actitud del corazón. Y este es un excelente momento. Pídele al Señor en este momento, en este instante, en tu corazón, y dile al Señor, Señor, perdóname por ser una persona tan insatisfecha. Perdóname por no confiar en tus promesas, por no creer que tú eres bueno para mí y que tú eres suficiente. Y yo tengo que entender, sin importar las circunstancias que yo esté pasando hoy, ya sea tu matrimonio, tu provisión, tu iglesia, tus hijos, lo que sea, ha sido algo que Dios ha puesto en tu vida. Déjame repetir eso de nuevo. Sin importar tus problemas y cualquiera sea tu circunstancia, es algo que Dios ha puesto ahí. Por tanto, cuando no estoy satisfecho con eso, no me estoy quejando de mis circunstancias. Me estoy quejando contra Dios. Cuando estoy insatisfecho en mi corazón y levanto una queja,
estoy acusando a Dios y le estoy diciendo, Dios, tú no me amas. Dios, tú no me das lo que yo necesito. Dios, tú te equivocaste con mis circunstancias. Dios, yo sé que tú eres Dios, pero yo te voy a decir qué es lo mejor para mí. Mis hermanos, esos pensamientos en nuestro corazón, como decía el puritano Thomas Watson, es una enfermedad del alma. Es veneno para nuestro corazón y es convertir nuestros corazones en pequeños infiernos. Por eso Pablo nos llama a estar contentos. Él dice, yo he sido iniciado en el arte del contentamiento, el secreto de estar saciado en todas tus circunstancias. Y quiero que escuches esto bien. Si tú no estás contento, si tú no tienes gozo a causa de tus aflicciones, tus problemas no son el problema. El verdadero problema que tienes es que te falta contentamiento. Ese es el problema. Tus problemas no son el problema. El problema es tu corazón. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo que es posible aprender a estar contentos en cualquier circunstancia. Y finalmente, quiero cerrar con esto. ¿Cuál es el secreto? Entonces, yo quiero de eso. A ver, dígame, ¿cuál es el secreto para estar siempre contento? Para estar satisfecho, saciado. Y ese es mi último punto. El secreto de nuestro contentamiento se encuentra en Cristo. Versículo 13, el pasaje quizás uno de los pasajes más conocidos, y hoy día lo podemos ver en contexto, que nos ayuda a entenderlo mejor. Dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pueden ver las riquezas de este texto? El secreto para aprender a estar saciado, el secreto para estar contento se encuentra en Cristo. Y lo interesante de este pasaje es que nos está revelando que para poder estar satisfecho tengo que dejar de apuntar la flecha hacia mí mismo, dejar de mirar constantemente a mi terrible miseria y empezar a mirar a mi glorioso Salvador. El contentamiento no es algo que se encuentre en mí, que venga de mi esfuerzo. Por el contrario, el contentamiento cristiano nace de un sentido radical de dependencia a Cristo. Es mi unión con Cristo lo que me permite que yo pueda experimentar gozo y paz de parte del Señor. Por tanto, mis hermanos, cuando escuchen la exhortación, deben vivir contentos, no salgan de aquí pensando, necesito esforzarme más, necesito hacer más de esto y más de aquello. No, lo que tú necesitas es darte cuenta que en tus fuerzas eres absolutamente incapaz de producir un ápice de contentamiento. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer.
todo gozo, todo contentamiento, todo sentido de paz en el corazón humano es una obra de Cristo a través de su Espíritu en nosotros. Yo puedo enfrentar cualquier circunstancia con contentamiento porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de mi debilidad, en medio de mis carencias, yo encuentro una fortaleza sobrenatural en mi Salvador. Es Él, mis hermanos, quien como un pastor amoroso me toma en sus brazos y me da la fuerza para caminar mis aflicciones. Y piensen en esto un momento. La fortaleza para enfrentar todo en mi vida se encuentra en entender quién es Cristo. Cristo es Dios mismo. Es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Verbo, el Hijo eterno que existía antes de que el mundo fuera hecho. Es por quien todo fue hecho. Cristo es quien sostiene el universo con la palabra de su poder. Cristo, quien descendió de su trono y se hizo hombre por nosotros. Él, el Mesías esperado, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, la promesa de David. Él, quien dio su vida en una cruz y resucitó al tercer día, es quien me fortalece. Si yo tengo a Cristo conmigo, yo podría perder todo. Pero si lo tengo aún a Él, tengo infinidad de recursos y bendiciones. Nuestra capacidad de estar contentos en todas circunstancias nace ahí. Nace de entender la infinidad de bendiciones que se encuentran en Cristo y nuestra unión con Él. Y quiero cerrar esta predicación animándolos de la siguiente manera. El cristiano debe luchar por su contentamiento. Es una batalla. Es una batalla para que nuestro espíritu esté saturado de la gracia de Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo cultivo un corazón contento? ¿Cómo cultivo un corazón lleno de la gracia de Cristo que fortalece? Y el puritano Thomas Watson, en su libro El secreto del contentamiento cristiano, propone 18 resoluciones para cultivar un corazón contento. Y solo quiero darles alguna de ellas para que puedan poner en práctica y poder hacer. Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Cómo apropiarme de esta predicación? ¿Qué debo hacer en mi casa cuando me vaya de este lugar para estar contento? Y quiero darles algunas aplicaciones de cómo cultivar un corazón contento. Primero, cultiva un corazón agradecido. El agradecimiento, mis hermanos, es un escudo contra la insatisfacción. Piensa, ¿cuántas razones tenemos para agradecer el día de hoy? Piensa en eso. ¿Cuántas cosas por las que hoy deberías dar gracias? Mis hermanos, estamos vivos. Tenemos manos, pies, ojos que ven, bocas que nos permiten hablar. Dormimos en una cama anoche, en un techo. Posiblemente desayunamos. Nuestros hijos están bien. Nuestra familia, pese a las dificultades, están bien.
¿No deberíamos dar gracias al Señor por esas cosas? No te centres en lo que te falta. Enfócate en lo que Dios te ha dado. Cuando aparezca el demonio del descontento en tu corazón, responde y dile: mi Señor me ha dado mucho más de lo que me ha quitado. Me ha dado más de lo que merezco. Y por tanto le voy a dar gracias. Segundo, vive con un corazón puesto en la eternidad. No vivas con un enfoque en lo terrenal. No te afanes por tu situación económica. No te afanes por cómo luce tu casa. No te afanes por tu apariencia física. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas para nuestro sustento y abrigo van a ser provistas por Dios. Recuerda, tú no te vas a llevar ni un solo peso a tu tumba. Ni una sola posesión te vas a llevar. Nada, nada, absolutamente nada. Desnudo viniste al mundo y así mismo te vas a ir, sin nada. Por tanto, recuerda, y esto es una exhortación especial para los padres, recuerda que tu hijo no necesita más dinero de ti. Tu hijo no necesita más bienes, más cosas que tú puedas darle. Tu hijo necesita a Cristo. Tu hijo te necesita a ti, discipulándole, trabajando en su corazón. Pero pareciera a veces que invertimos los roles, ¿no? Trabajamos tanto, vivimos tan enfocados en hacer, que nos olvidamos de pasar tiempo con ellos. Estoy tan ocupado proveyendo para ellos que se me olvida que ellos no necesitan la provisión, o no una provisión abundante. Con alimento y abrigo estén contentos. Ellos te necesitan a ti con ellos. Y eso es vivir con una vista en lo eterno. Es acumular tesoros en el cielo y no aquí. Tercero, medita en las glorias de Cristo y lo celestial. Toma tiempo, mi hermano. ¿Quieres ser feliz? Toma tiempo para meditar en quién es Cristo. Toma tiempo para meditar en la Trinidad, para meditar en la encarnación. Piensa en tu unión con Cristo y en lo glorioso que va a ser el cielo con Él. Vive trayendo estas cosas a tu mente y vas a ser más feliz. Cuarto, cultiva un corazón humilde. El humilde siempre sabe que tiene más de lo que se merece. El corazón humilde sabe que es el más indigno de las criaturas y se contenta con lo que Dios le ha dado. Y cuando venga la tentación a estar insatisfecho, recuerda, tú merecías el juicio de Dios. Tú merecías ir al infierno, pero Dios en su gracia te dio a su Hijo. ¿No debería eso hacernos felices? Saber todo lo que tenemos en Él. Quinto, guarda tus afectos. Todo descontento nace de una valoración excesiva de las cosas creadas. Déjame repetir eso porque es importante. Todo descontento nace de una valoración excesiva de las cosas
creadas. Dice el puritano Thomas Watson, todo lo que ames demasiado en este mundo puede convertirse en una fuente de dolor cuando Dios te lo quite. No vivas aferrado a las cosas de la tierra. Ni siquiera tus hijos. Vive aferrado solamente a Dios. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque Dios nunca te va a desamparar. Dios nunca te va a fallar. Dios nunca va a ser inestable. Dios siempre va a tener misericordias cada día para ti. Nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Sexto, procura mortificar cada pecado que haya en tu corazón. Todo descontento nace de nuestra carne. El creyente que hace morir las obras de la carne cultiva una actitud espiritual que le ayuda a vivir con contentamiento. No dejes que el pecado se asiente en su corazón. Cuando apenas se levante algún pecado, llévalo al Señor, hazlo morir, busca apoyo en otros hermanos. ¿Por qué? Porque el descontento nace ahí, de la carne, del pecado. No es algo que venga de parte de Dios. Y por último, mis hermanos, y esto es algo que engloba todo, ora al Señor por un corazón satisfecho en Dios. Pídele al Señor. Cuando tu alma esté ansiosa o insatisfecha, vuelve en oración a buscar tu descanso en Él. Ora, 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 hasta que Cristo sea suficiente en tu corazón. Ora cuando tus circunstancias sean difíciles y dile al Señor, Señor, me duele, pero yo sé que tú eres suficiente. Yo sé que puedo encontrar paz en ti. Yo sé que tú deseas que yo experimente paz. Yo sé que tú deseas que yo esté feliz en ti. Por tanto, ora, porque si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos responde. Ora, 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 hasta que el Señor te dé paz. No dejes de buscar, porque el que busca halla, al que toca se le abrirá. Ora, 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 ora más. Pasa tiempo con Dios. El contentamiento nace de verlo a Él y no a nosotros mismos. Nuestro problema es que vivimos tan enfocados en nosotros. Pequeños criaturas con poder tan limitados, tan temporales. ¿Cómo no vamos a estar ansiosos? ¿Cómo no vamos a tener insatisfacción si ponemos nuestra esperanza en nosotros? Hermano, mírate a ti mismo. Mirémonos unos a otros y veamos lo frágiles, pecadores que somos. No te mires a ti, mira a Cristo. Él es el hombre fuerte. Él es quien conquistó la muerte. Él es quien resucitó al tercer día. Él es quien no quedó en esa tumba y puede darte la fortaleza para vivir satisfecho. Y en conclusión, roguemos al Señor y pidamos oración para que vivamos en cada circunstancia con contentamiento. ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. En Cristo está todo lo que necesitamos. Anda a Él y Él te va a contestar, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias
la dulzura y lo penetrante de tu palabra, Señor. Porque ella es una espada de dos filos que busca, Señor, confrontar nuestro pecado y a la misma vez sanar esas heridas a través del bálsamo que hay en Cristo. Te clamo que nos perdones y simplemente que transformes nuestros corazones para deleitarnos en Cristo cada día más. Obra en mis hermanos, obra en mí y ayuda a aquellos que están sufriendo para que esta palabra pueda ser de ánimo y exhortación a encontrar deleite en ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.